Hola, hola, buenas, tanto tiempo. Aquí, claro, transmitiendo de nuevo. Y bueno, había pasado un tiempito desde que grabé la última vez. Me cambié de lugar. Y, y bueno, la verdad que este tiempo que ha pasado también se ha debido a... Está relacionado con el tema que traigo hoy. Tiene que ver con que estuve como meditando, sintiendo, pensando si quería hablar de este tema. Pensé mucho en esto porque bueno, constituye parte de mi intimidad. Es abrir algo que ha sido muy, que involucra una parte íntima mía, que bueno, grabarla y mostrársela al mundo, a quienes quieran escuchar, es un montón. Entonces, eh, esto tiene que ver con que alrededor de los 11 años viví situaciones de abuso sexual y esto sucedió durante varios años. Un ruidito de mate. Y bueno, ha sido, al ser tan chica, eh, fue parte de mi personalidad. Digamos, mi personalidad se construyó también encima o a raíz de lo que yo hice con eso, ¿no? De lo que pude hacer con eso. Y bueno, es un montón, porque en algún momento, como hemos elegido el camino varias personas de construirnos, llegas a partes así tan enraizadas que, que es como, bueno, pero si me meto acá, esto me está moviendo la estantería de verdad, porque esto está muy profundo, esto está muy arraigado, muy en el centro. Y entonces, digamos, el agravante de esta situación es que se daba con una persona muy allegada a mí, una persona que se suponía que me cuidaba y, y entonces, bueno, este tipo de cosas, para quienes no lo han vivido, les cuento que generan mucha confusión y mucha culpa. Ese es el motivo por el cual, bueno, tal vez si conoces a alguien que ha vivido esto o a vos te pasó, yo te cuento que a mí me costó varios años ir pudiéndolo decir así abiertamente. Eh, y la razón por la que lo hago es justamente por esto, este sentimiento de culpa, que si tal vez no viviste una situación así no lo entenderías, pero sucede. Y, y entonces me animo a exponer este aspecto mío para, para ser una más de las personas que se animan a hablar de cosas que por ahí no están tan lindas o cosas que por ahí no están tan resueltas o flores y colores. Eh, para también naturalizar que las cosas que no están buenas eh, han sido parte de la infancia de muchos de nosotros. Y bueno, que te vengo a contar la historia de lo que yo hice al respecto, nada más. Eh, y esta situación yo la vivía con mucha angustia porque, digamos, la persona que es mi hermano, que vivía tan cerquita mío, tan cerquita como en la misma casa, eh, durante todo el tiempo que duró esto, era, era heavy vivir
con la sensación que adentro de la casa estaba el peligro. Entonces eso es como número uno para, para ir como para hilar fino en cosas que después se manifiestan afuera y que por ahí pueden no tener sentido para otra persona o que pueden ser motivo de una reacción que no entendemos, pero crecer con la sensación y sabiendo que el peligro está dentro de casa es un montón. Entonces, como esto decía al principio, va siendo parte de nuestra personalidad, a mí me trajo sensación de desconfianza, como una desconfianza crónica, estar como medio hasta paranoica, ¿no? Como no puedo confiar ni en mi metro cuadrado porque en mi metro cuadrado es donde siento el peligro. Eh, Así es que siento yo que esa sensación de crecer con el peligro adentro es lo que puede fácilmente después ser causante de las enfermedades autoinmunes. Si sabes algo al respecto como en profundidad y querés dejar algún aporte en los comentarios, seguramente ayude a las personas que puedan ver este video. Efectivamente, en el 2005 a mí me diagnosticaron celiaquía, que al principio yo me resistía a asumir que era una enfermedad autoinmune, pero bueno, sucedía que así era. Y entonces, porque yo decía, ¿cómo puede ser que el cuerpo esté atacando al propio cuerpo? Y claro, ¿cómo no lo va a atacar si ese es uno de los códigos que asimilás cuando sos chiquito? Que hay algo cercano, hay algo dentro de tu cuerpo familiar o tu entorno muy cercano, íntimo, que está generando una agresión. Entonces, claramente puede ser una información totalmente natural para tu inconsciente, ¿no? Y, y entonces, bueno, después fui creciendo, procuré guardar este secreto porque no me sentía cómoda, sentía que habían cosas en mí que estaban mal. Me generó una gran sensación de sentir que había algo mal en mí. Y, ¿y qué más? Después, con el tiempo, en algún momento, sentía que había algo adentro que pulsaba por salir. Iba entendiendo mucho de cómo funcionaba el mundo y entonces intuía que no estaba bueno guardar este secreto. Hasta que, bueno, lo pude decir un día en una terapia que yo hacía en ese momento. Y, y a raíz de eso fue purgando, ¿no? Fue como la sensación ha sido como apretar una espinilla y que salga el pus. Y ha ido purgando a partir de ahí. Que no es el hecho solamente de esta cuestión sexual, es el hecho de que yo no sentía la fuerza ni la seguridad suficiente en ese momento para poder, por ejemplo, avisarle a mis padres. Sentía que había algo peligroso en eso. Entonces también había un miedo que estaba haciendo que se sostuviera ese secreto, esas acciones. Era un miedo enorme que yo tenía. De que me parecía que, porque yo tenía muy claro que no me sentía bien con eso, pero sentía aún más peligroso decirlo y, y hablar de esto. Y entonces este desorden, esta forma como sí mezclada de ver las cosas,
hicieron que yo después fuera teniendo comportamientos en mi entorno donde me fui dando cuenta que no era que no era lo que hacía tal vez la mayoría de la gente o que de repente me veía expuesta en algo que pensaba o en algo que decía. Y eso también fue parte de lo que hizo que me fuera guardando, de que me fuera silenciando, que me fuera contrayendo. Y, y socialmente me costaba mucho vincularme con la gente. Digamos que hoy no soy una genia de los vínculos sociales, pero antes de hecho que ese fue el motivo por el que empecé a hacer terapia, que me costaba vincularme con mis iguales, ¿no? Porque el hermano representa justamente. Entonces, al ser un vínculo que estaba ahí como tan enfermito, no tenía mucho recurso para eso. Entonces, los vínculos con mis amigas era donde yo siempre me sentía diferente o donde no sabía cómo actuar. Y desde que lo pude comunicar, que fue como a los 25 o a los 28, no me acuerdo, creo que a los 25. Recuerdo haber como entendido, porque primero sentía mucho enojo, ¿no? Como, o sea, soy yo la que estuve involucrada en esta situación, soy yo la damnificada, digamos, si esa es la palabra, y encima tengo que estar yo sentada en un consultorio psicológico arreglando todo este desastre. Como, ¿y qué onda con la justicia? O sea, qué onda con reparar, con que la persona repare el daño que hizo? Entonces era como, ese enojo me costó mucho sacármelo. No sé si me lo saqué totalmente. Fui entendiendo cosas de nuevo, ¿no? Y ahí con esto lo que es lo que decía. Siento que entendía, porque yo aplicaba la lógica de no sé por qué, de dónde me salía, tal vez ya hacía algunos años de terapia, pero eh, esto de entender que yo siempre digo, no es frase mía, pero yo siempre digo que no hay gente mala en el mundo, hay gente dañada. Decía, bueno, tal vez si una persona hace una cosa así, le hace daño a otra, como yo, tal vez la pasaba mal también en algún aspecto, tal vez tenía falta de amor o, o había tenido experiencias que eran muy duras y, y sentía como, bueno, tampoco, ¿no? Porque si dentro tuyo estás habitando el amor, la aceptación, la paz, el bienestar, es difícil que te salga una acción distinta a eso, ¿no? Ley de resonancia. Lo que es adentro es afuera. No lo veía así con estas palabras, pero intuía esto. Y si bien estuvo bueno, porque ha sido como un punto importante, como ver ese aspecto, que hoy sigo pensando así y aplica para todos, ¿no? Para cualquier ser humano que haga daño a otro en cualquier nivel. Eh, También es cierto que había algo de ese discurso que yo me decía a mí misma que me mantenía sin denunciar lo que había sucedido. Me mantenía, me mantenía en silencio, me mantenía sin poder ir a decir, sucedió esto y esto me hizo daño, esto estuvo mal para mí o esto está mal para mí, o me está pasando esto, o basta con esto porque a mí me hace daño. Entonces este entender, que me parece que ha sido algunas veces excesivo,
me mantuvo muy silenciada mucho tiempo, con la sensación de que si yo decía algo, estaba traicionando a mi familia, porque esto se está dando en mi núcleo familiar. Pensaba que le iba a hacer mal a mi mamá, que le iba a hacer mal a mi papá, que le iba a hacer mal a mi hermano, y me sentía responsable de eso. Era como, bueno, sucedió y bueno, tal vez vaya a saber qué le pasó y bueno, ya, ¿no? Y, y ese es otro factor de por qué, ese es otro aspecto de por qué estoy acá hoy grabando este video. Y es que por mucho que entendamos las acciones de otra persona, una cosa es entender y otra cosa es aguantar. Yo puedo entender que una persona está muy dañada y, no sé, se manda un genocidio de miles de personas y que tal vez había algo muy oscuro, muy traumado. No sé, puedo entender un equilibrio macro desde una visión holística, digamos, de ver a niveles macro. Ahora, yo en mi persona no tengo por qué tolerar ni aguantar eso que dentro mío algo me está diciendo que está mal, que no está bueno y que no quiero seguir estando ahí. Y es una cosa que lleva a la otra, el hecho de poder decirlo y poder eh, decir basta, poner un límite, me permitió poder tomar las distancias que yo necesitaba, distancias seguras para mí, porque había algo en mí que no estaba siendo visto por mí, no estaba siendo reconocido, no estaba siendo, no, yo no estaba haciendo el espacio para que esto saliera y seguía dándole prioridad a, seguía, sí, dándole prioridad a otras personas, al sistema familiar, que no se fuera a desacomodar, ¿no? No vaya a ser que la gente piense mal de nosotros, o qué va a decir la gente cuando se entere de esto.